Tuyo. Y Sergio también tiene ahí, vale. Yo me voy a servir también un poquito. Ahí tiene el certificado del año pasado. Ahora nos veremos, pero es para que no... Esto me parece que estoy en Brasil, pero ahora te lo cuento. Me voy a Brasil. Qué bien. En marzo. A Brasilia. Muchas gracias. Bueno, empezamos, ¿no? Empezamos. Por favor, en el momento en el que os sentéis, comenzamos ya con el debate sobre atención primaria de salud. Hace falta que se sienten. Bueno, empiezo ya. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer presentaros a las personas que me acompañan. Francisco Martín a mi lado y Sergio Minué un poquito más allá. Dos personas que tienen la atención primaria en su cabeza y en su corazón y que tienen elementos comunes en su trayectoria, ¿no? Como es un compromiso, un fuerte compromiso con la atención primaria de salud que a pesar de los años yo creo que viven apasionadamente. Ambos empezaron trabajando en la atención directa, Francisco como enfermero y fisioterapeuta y Sergio como médico de familia para dedicarse después a la gestión. Sergio como director médico y gerente de distritos sanitarios en Madrid, hasta que se incorporó a esta escuela como profesor hace ya 18 años. Y Francisco como director de cuidados, tarea a la que se ha dedicado pues ya desde hace más de un cuarto de siglo, ¿no, Francisco? Y la mayor parte de ese tiempo en el Distrito Sanitario Málaga, que es donde está ejerciendo la dirección de cuidados actualmente. Bueno, Sergio ha obtenido recientemente su doctorado en Economía por la UGR y en la escuela, además de tareas de profesor, pues ha desempeñado en muchas ocasiones también puestos directivos de diferentes áreas. Ahora mismo su interés, aparte de en compartir, en participar en la formación del alumnado del Máster de Salud Pública y Administración Sanitaria o del Diploma de Gestión Sanitaria, pues se centra en el apoyo a proyectos de reforma de la atención primaria en distintos países de Latinoamérica y también en coordinar el trabajo de la escuela como centro colaborador de la OMS sobre servicios integrados de salud basados en la atención primaria. Él ha dirigido y participado en diversos proyectos de investigación financiados sobre diferentes temas relacionados con la atención primaria de salud, entre los que destacan actualmente la toma de decisiones clínica y el error diagnóstico. Es miembro del Grupo de Investigación y Equidad de WONCA, miembro del Grupo de Seguridad del Paciente de la SENFIC y también de la Cochrane, y es revisor de numerosas publicaciones periódicas de prestigio, entre las que destaca el British Medical Journal. Francisco, por su parte, se ha formado como máster en Salud Pública y Administración Sanitaria en esta escuela, además de en Geriatría y Gestión de Servicios para Personas Mayores en la Universidad de Málaga, y ha compaginado su trabajo de gestión en el distrito con la colaboración docente con esta escuela y desde hace un poquito menos tiempo, desde el 2005, como profesor asociado de la Universidad de Málaga. Pertenece al grupo a uno de los grupos de investigación CTS sobre cronicidad, dependencia, cuidados y servicios de salud, y en su trayectoria investigadora destacan proyectos sobre desigualdades en salud, atención a personas con enfermedades crónicas y efectividad de la atención. Es miembro también de numerosos grupos de trabajo y asociaciones, entre las que destaca la Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria, de la que es miembro desde su fundación, y de esta sociedad, además de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Bueno, Francisco es también una persona activamente comprometida
con lo que pasa en nuestro mundo, con cambiar ese mundo, y para ello trabaja pues, desde diversas asociaciones y ONGs pacifistas, ecologistas y de cooperación, a lo que dedica buena parte de su tiempo. Y por su parte, Sergio, pues para quien no lo sepa, desde hace ya una década es la pluma del gerente de Mediado, que nos acompaña como un observador ilustrado y crítico, dándonos claves para interpretar y discutir pues, todo tipo de situaciones relacionadas con la atención primaria de salud en particular, pero también con la política y con la gestión sanitaria en general, ¿no? Desde su cara B, para quien lo siga, pues comparte también una información muy interesante, su gusto por la literatura y por la música. Y bueno, Sergio en concreto me ha dicho que ha venido a hablar de vinilos, o sea que yo no sé si es que se ha confundido de debate o que ahora nos lo explicará. Bueno, la dinámica que vamos a seguir va a ser parecida a la de la mesa anterior y bueno, a mí me gustaría empezar con una cuestión de marco, de modelo, ¿no? Uno de los mantras de las declaraciones políticas sobre la atención primaria de salud, todos y todas lo sabéis, es que esta constituye el eje vertebrador de la asistencia sanitaria. Y lo que yo quería preguntarles a Sergio y a Francisco es si esto es así en realidad, si debe de serlo, o esto ya es una idea superada que quedaría en todo caso para satisfacer una demanda mínima en los sistemas de salud de los países pobres. Y si llegamos a la conclusión de que sí, si ellos piensan que sí que debe ser ese eje vertebrador, pues qué es lo que debería cambiar para ellos, si es que debería cambiar alguna cosa. Os dejo la palabra. Vamos a ver, lo de eje vertebrador, ¿no? A mí lo de vertebrador siempre me ha dado mucha suspicacia por otras razones, ¿no? Yo recuerdo cuando en octubre del 82, que aquí se ha hablado, Felipe González ganó las elecciones, le hicieron una entrevista en El País y dijo que el ejército era el eje vertebrador de la nación española, ¿no? Y a mí se me pusieron los pelos como escarpia y desde entonces nunca he utilizado el concepto de eje vertebrador y no lo quiero utilizar para atención primaria. Me gusta más lo de eje integrador o elemento en torno al que integra la atención sanitaria. Yo no sé si debe ser o no. En cualquier caso, dependerá del tipo de asistencia sanitaria que queramos, ¿no? Lo que sí sé es que sin atención primaria el Sistema Nacional de Salud sería muy distinto de lo que es. Y a mí me gustaría mucho menos, ¿no? Cada vez se pone más en valor la necesidad de proporcionar cuidados integrales a la sociedad, ¿no? La necesidad de un sistema sanitario que combine atención primaria, hospitales y otros servicios con un plan de salud para proporcionar el espectro completo de atención a la población a la que atienden, ¿no? Un sistema totalmente integrado debe tener un criterio de asignación de recursos a las necesidades de los pacientes, ¿no? ¿Y quién debe hacer eso? Yo entiendo que atención primaria. Y para eso hay que cambiar las reglas de financiación, ¿no? Hay que invertir la relación clientelar de atención primaria con el hospital. El hospital tiene que responder a las necesidades de atención primaria de la misma manera que atención primaria debe de responder a las necesidades de la población a la que atiende. A mí me gusta mucho el ejemplo que Novoa utilizó al principio del macroscopio, ¿no? Yo creo que atención primaria efectivamente es el macroscopio, sin el cual no es posible entender la realidad de las necesidades de salud de la población, ¿no? Él no ha contado el cuento hindú esto del grupo de ciegos, ¿no? Sabios, ¿no? Que se topan con un elefante y tienen que describirlo, ¿no? Uno topa contra la panza y dice es un muro rugoso, otro topa con la cuerda y dice no, un elefante es como una cuerda. Otro topa con un colmillo y dice, no, los elefantes son como una lanza. Otro topa con una pata y dice, no, son unas grandes columnas. Otro topa con la trompa y dice, no, es una serpiente. Ninguno podía ver porque necesitaban una visión macroscópica que les permitiera la visión de conjunto. Yo creo que la atención primaria debe de ser quien aporte al sistema sanitario esa visión macroscópica de las necesidades sanitarias, ¿no? Porque también hay que decirlo que... Vamos, yo creo que desde los inicios de la reforma sanitaria, muchos pensaron que la medicina de familia podía ejercer esa función de macroscopio de las necesidades de atención sanitaria. Pero yo creo que no es así. Yo creo que
la atención primaria que tenemos, con sus luces y con sus sombras, es en gran medida hija de la medicina de familia, ¿no? También en parte de la enfermería. Yo creo que la aparición y la inclusión de los enfermeros en los equipos de atención primaria fue un elemento, no diría disruptor, pero enriquecedor, importante, ¿no? Pero la multidisciplinaridad, en la medida que te ibas hacia arriba en la pirámide sanitaria, iba desapareciendo, ¿no? Nuestro sistema nacional de salud, nuestro sistema de atención primaria, era un sistema hegemonizado por la medicina como disciplina y la atención primaria con una importante participación de la medicina de familia como especialidad. Y la atención primaria que tenemos es la que tenemos, con sus luces y con sus sombras, ¿no? Y esto hay que revisarlo. Entonces yo creo que la nueva atención primaria necesita de la medicina de familia, pero de una medicina de familia renovada, de la misma manera que necesita de la enfermería, pero de una enfermería también renovada, pero también necesita del concurso de otros profesionales. Yo no entiendo una atención primaria donde los únicos proveedores sean no ya el médico, sino el médico y el enfermero, habiendo otros profesionales como la fisioterapia, como la podología, como el trabajo social, que son capaces de responder a determinadas demandas sanitarias y que tienen que tener carácter de puerta de entrada para dar respuesta a la población. Va a ser un poco aburrido porque estoy muy de acuerdo con Francisco. Hace justamente una semana me invitaron a una jornada en el Parlamento Valenciano que me llamó mucho la atención porque era para hablar de atención primaria a los parlamentarios responsables de sanidad del Parlamento Valenciano, como si hiciera falta a estas alturas de la película contar lo que es la atención primaria. Y entre los participantes había una médico de familia muy brillante que se llama Ana Sarrión, que hizo una comparación entre los diferentes símiles que se han utilizado para mencionar a la atención primaria. Entonces salía eje vertebrador, centro del sistema, puerta de entrada, portera, director de orquesta, administrador de fincas, rueda, este no lo entendí yo muy bien, poste lo entendí mejor porque era en el sentido de tablón de anuncios donde todo se puede pegar, porque pues que hará una campaña no sé qué que la haga la primaria, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y puestos a decir ocurrencias, a mí se me ocurre que la atención primaria se parece mucho a un casete. Quiero explicarlo para los que hayáis nacido con posterioridad al año 84, lo que era un casete. Es un formato musical del demonio, de los más horribles que han existido, porque en primer lugar, con respecto al vinilo, se perdió la letra de los discos. Entonces ya por el mismo precio realmente pagaba por una cosa que era de menor valor. Y segundo, tenía dos agujeros y normalmente se atrancaba. Entonces había que cortar y luego con acetona se volvía a pegar. O sea, una auténtica basura. Entonces la atención primaria en ese sentido para mí tiene una cierta similitud con el casete, y mi hipótesis ya de entrada y para el final es que me gustaría que fuera no el MP3, por Dios. El MP3 son los modelos de organización integrada o el CD, que es el modelo de atención a crónicos. Yo lo que aspiro es que la atención primaria sea como un vinilo, y luego lo explicaré un poquito cuáles son las características del vinilo que a mí me gustaría tener como primaria. No sé si habéis visto una serie que se llama ¿Dónde estabas entonces? Es una mezcla entre Cuéntame y Informe Semanal, pero es muy interesante porque es completamente imparcial a la hora de distribuir decrepitud, ya seas guapo o feo, de derecha o de izquierda. Es decir, vosotros que sois tan jóvenes, dentro de 30 años vais a estar decrépitos, hagáis lo que hagáis, ¿no? Entonces, en ese sentido está bien. Yo tenía mucho interés por el año 84. El año 84 por una razón, porque es el año que se promulga el Real Decreto, que los más antiguos conoceréis, 137-84, de estructuras básicas de salud. Y ese es el Real Decreto que, en cierta manera, nos ha regulado desde entonces. Yo esperaba que a lo mejor la Ana Pastor contara algo del Real Decreto de la primaria, pero obviamente no. Contó más el doblete del Athletic Bilbao, que también me parece una noticia importante. Pero hay una cosa curiosa. En ese año murió mi abuelo. Mi abuelo tenía que recorrer un pasillo inmenso para llegar a un teléfono que no es que fuera alámbrico, que lo era, sino que estaba clavado. Y entonces cogía el teléfono y decía, ¿quién? Es todo lo que decía el abuelo. Mi padre, que era periodista, utilizaba una máquina de escribir Underwood, todavía me acuerdo del nombre. Y en ese momento se inventaba el tipes, pero el tipes de pegar, nada de una cosa así pegajosa. Y todos íbamos en un 124, incluidos los abuelos, íbamos 8, el coche no daba más que para 4, y no es que no hubiera airbag, es que no había ni siquiera cinturón de seguridad. Cualquiera de vosotros estoy seguro que no compraría un coche así, ni una máquina de escribir en lugar de un Mac como Dios manda,
ni tampoco un teléfono que no te permitiera estar whatsappeando todo el día, ¿no? Pero en cambio, curiosamente, ese tipo de cosas quedamos tan aceptados en el resto. En el caso de la atención primaria seguimos exactamente igual, y además se ha visto en la mesa anterior con Beatriz y con Repu, ¿no? Es decir, seguimos con el mismo modelo de relación laboral que se basa en una relación estatutaria y en un sistema de, podríamos decir, de capataz y plantación, que luego cuando hablemos un poco de recursos humanos yo creo que también da juego para eso, ¿no? Un modelo de organización que es igual, la demanda, la programada, el domicilio, y no tenemos tiempo para la sesión y por lo tanto no hacemos sesión en muchas ocasiones. Y un modelo de distribución profesional que es el que ha comentado Francisco, es decir, seguimos exactamente igual. En Reino Unido llevan 20 años con nurse practitioner, enfermeras que prescriben, y aquí es un dilema prácticamente de agresión frontal a la profesión médica, que es esto de aquí que las enfermeras prescriban, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista yo creo que ¿compraría usted un casete ahora? Pues hombre, es difícil. Normalmente la población general no compra casete, se baja legal o ilegalmente una descarga de MP3. Y en ese sentido yo creo que la población no compra atención primaria, entre otras razones porque los que deciden en este país, jueces, periodistas, políticos, utilizan Muface, y Muface evidentemente no tiene la primaria como puerta de entrada. Eso lo cuenta muy bien Juan Simón. Entonces, en ese sentido, la atención primaria es para pobres, por lo tanto, igual que el casete. Segundo, los profesionales que hacen los casetes pues están esperando jubilarse, y los profesionales de atención primaria con plaza en propiedad están esperando jubilarse, y el que venga atrás que arree. Entonces, a los jóvenes, pues bueno, ese es el problema de los jóvenes, que nosotros ya tuvimos nuestro problema. Y por último, el dueño de la empresa, la Sony en este caso, pues lógicamente invierte en este tipo de cuestiones, como puede ser el MP3 o como puede ser el CD, pero no en el casete. Entonces, la prueba está, también se ha comentado en la mesa anterior, cómo se distribuyen los presupuestos entre los diferentes actores, ¿no? En definitiva, y con esto acabo, la atención primaria está en crisis en el mundo. No es un problema de Andalucía, no es un problema de España, es un problema de todo el mundo. En el estudio de la Commonwealth Fund de hace 1 año y medio, que salía la pregunta, ¿considera usted que la atención primaria necesita cambios radicales? Solo había 4 países que consideraban que no necesitaban cambios radicales, que eran Nueva Zelanda, Noruega, Suiza y Holanda. El resto todos. La OMS la semana que viene empieza a elaborar la hoja de ruta para Alma-Ata 40 años después, y la cual demuestra que la atención primaria en cierta manera ha fracasado, al menos en parte, de lo que eran los objetivos. Otra cosa es que analicemos las causas, ¿no? Bueno, en definitiva ambos coincidís en que para que sea eje integrador o eje vertebrador del sistema se necesitan cambios importantes y radicales, ¿no? Continuando con los temas, algo que nos interesa y que tiene que ver con lo primero y que ha salido también en la mesa anterior, es el tema de financiación y sostenibilidad de la atención primaria de salud, ¿no? Como muy bien decía antes Beatriz, los datos muestran que durante los años de la crisis ha decrecido la financiación para la atención primaria, ¿no? Tanto en tu blog como haciendo referencia a Juan Simón, parece que en Andalucía en concreto el gasto per cápita ha pasado de estar en el 2008 un 15% por encima del conjunto del Sistema Nacional de Salud a situarse casi en un 15% por debajo en 2015, ¿no? Esto en varias publicaciones, también algunas de ellas activistas, pues se ha puesto muy de manifiesto con frases como si quieres APS, demuéstralo en los presupuestos, ¿no? Como es cierto, ¿no? Luego, por otra parte, cuando revisamos los barómetros sanitarios, lo que nos encontramos es que los índices de satisfacción de la gente no se han resentido como quizá hubiera sido esperable con los cambios que a nosotros nos parece que están sucediendo directamente, ¿no? Más o menos se mantienen los índices de satisfacción, excepto para temas como el tiempo de espera en la consulta del centro de salud o para ser recibido en consulta por otros especialistas, en la demora para algunas pruebas diagnósticas. Bueno, a mí me gustaría que hablaseis un poquito de esto en el sentido de que todo esto tiene que ver con la oferta de servicios, ¿no? ¿En qué medida tenemos la oferta de servicio que deberíamos tener de acuerdo a la necesidad? ¿Estamos financiando lo que se debe financiar? ¿Qué pasa con la cobertura de según qué servicios y con el acceso a los mismos? ¿Qué pasa con la disponibilidad de los profesionales? ¿Podemos garantizarlo con lo que tenemos algunos objetivos que parece que son prioritarios, como el tema de la demora cero?
y para terminar este tema, aunque sean muchas preguntas, ¿sería necesario aumentar el presupuesto sanitario para la atención primaria de salud? ¿Sería necesario cambiar el modelo de financiación? ¿Cómo lo veis? Podéis empezar por donde queráis. Vale. A ver, yo creo, vuelvo otra vez a repetir lo mismo, ¿no? Yo creo que el problema de la infrafinanciación de atención primaria hay muy pocos países que no lo padezcan. Por poner un ejemplo, Estados Unidos, estos son datos de una serie además que ha hecho New England el año pasado, se calcula entre 10.000 y el 30.000 el número de médicos de familia, solo médicos de familia, aparte lógicamente enfermería y otro tipo de profesiones sanitarias para la atención primaria. En Inglaterra, dependiendo si consultas los datos de King's Fund o del Royal College of General Practitioners o del propio NHS, la cifra oscila entre 6.000 y 10.000 para el año 2020. Aquí no tenemos ni idea, entre otras razones porque como con nuestros sistemas de información son tan buenos, pues tampoco hace falta que miremos mucho. Pero en cualquier caso, lo que es evidente es que hay un problema de necesidad, sobre todo si eso lo relacionas con los servicios que quieres que dé la atención primaria, ¿no? Yo creo que para alguien que quiera consultar cómo ha ido evolucionando el gasto en atención primaria y en hospitales, no tiene más que mirar el blog de Juan Simón. Juan se le ocurra mucho y tiene el mérito de buscar debajo de las piedras, porque es que hay muchas veces que la información no es accesible en ningún sitio. Lo que está claro es que desde el principio desde el año 2003 al 2015, que me parece es el último año de registro que él refleja, la diferencia entre atención primaria y atención especializada era 3 veces, hablo un poquito de memoria, me parece que era 3,1 hospital con respecto a primaria y ahora está en 4,7. Es decir, ha aumentado en todo el Estado. Y especialmente, lo que es curioso es que Andalucía, que estaba en el año 2008 un 15% por encima de la media nacional, ahora está un 15% por debajo. Y en cualquier caso yo creo que no hay más que ir al boletín oficial del Parlamento de Andalucía. Esto está sacado el 31 de enero en una pregunta parlamentaria donde hablan claramente de que el presupuesto de atención especializada pasa desde el 2016 del 54,8 al 56,47, mientras que el de atención primaria pasa del 17,23 al 16,09. Es decir, baja. Rubén Torres, que es un antiguo dirigente de la Organización Panamericana de la Salud, decía que una prioridad política que no tiene un respaldo presupuestario no es una prioridad política. Entonces yo creo que no pasa nada por decir que la atención primaria no es una prioridad política. Pero que en ese sentido yo creo que lo contrario genera expectativas que llevan a frustración. Sí. Vamos a ver. Yo creo que efectivamente la atención primaria está infrafinanciada, aunque lógicamente no se trata de disponer de más presupuesto para hacer más de lo mismo, o para hacer, peor todavía, lo mismo pero más cómodamente, ¿no? Necesariamente se trata de hacer otras cosas. Necesitamos más presupuesto porque si estamos con la cabeza al cuello hay que respirar para poder plantearte cambio en una situación que puede ser muy limitante. Pero claramente hay que pensar que tenemos un modelo de atención sanitaria que es insostenible. Y es insostenible por una razón básica, y es que respondemos a los problemas de la gente, a los problemas de demanda sanitaria de una sociedad que tiene unas expectativas muy inadecuadas respecto a lo que puede ofrecer la atención médica y sanitaria, y de un malestar social que se expresa de muchas maneras también con la demanda sanitaria, ¿no? Todos sabemos que para buscar respuestas hay que efectivamente atender a la demanda, no puede dejar de atender a la demanda. Y objetivos como la demora cero pues son necesarios, porque ningún paciente va a entender que vaya a ver a su médico, a su centro de salud y no reciba respuesta, pero en muchas ocasiones yo creo que los centros y los equipos dan respuesta. Pero más allá de gestionar la demanda, hay que pensar aguas arriba del río en qué está ocasionando esa demanda, ¿no? Y sin intervenir en modificar los estilos de vida de salud, por ejemplo, no vamos a condicionar la demanda de mañana. Pero es que sin intervenir más aguas arriba del río en los determinantes de salud, que condicionan a su vez los estilos de vida y que van a condicionar después la morbimortalidad de la gente a la que atendemos, esto no va a tener arreglo. Luego se trata de tener más financiación, pero para hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? A la atención, al Sistema Nacional de Salud, iba a decir la atención primaria, al Sistema Nacional de Salud se le ha atacado y se le ha atacado de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, el famoso decreto del PP que limitaba la universalización del sistema fue una espada en el costado de los servicios de salud.
Pero hay otras maneras menos vistosas que dañan de una manera importante, y es las políticas muchas veces bipartidistas que han hecho que la clase media huya del Sistema Nacional de Salud, que huya de la atención primaria. Necesitamos recuperar a todos estos clientes, válgame la expresión, para hacer una atención primaria sostenible. La sostenibilidad de la atención primaria y del Sistema Nacional de Salud va a estar ganada por una sociedad exigente que no permita ningún deterioro de esa institución, ¿no? Yo, de todas maneras, si puedo, un comentario en relación con los servicios y un poco la provisión de servicios o la calidad de servicios. Yo creo que habría que empezar a lo mejor por recuperar lo que se ha perdido. Yo tenía un antiguo director que se llamaba, bueno, si se está grabando, se llamaba Albino Navarro Izquierdo, y hacíamos la broma que ni era albino, ni navarro, ni de izquierdas. Y medicina familiar y comunitaria es una especialidad que dejó de ser comunitaria, dejó de ser familiar y va a dejar de ser medicina a este paso. Porque lo primero que perdimos al final de los 80, con las grandes modas que venían de Inglaterra, fue la atención comunitaria, completamente. Ahora intentamos recuperarla de mala manera y a duras penas, pero la hemos perdido. La familia solo lo hace el grupo de Cartuja y Luis de la Revilla, yo creo ya, la atención familiar. Y mira que ahora es más necesaria que nunca, con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Con la diversidad de modelos de familia, que esa es otra cuestión. Seguimos con un modelo para sociedades de los 80, cuando la sociedad actual es completamente distinta. Es decir, mi hija, la primera vez que fui con ella al médico, a los 5 minutos, y nos recibió a los 5 minutos, dijo, pero bueno, ¿qué es esto? 5 minutos. Porque claro, quiere como el WhatsApp. Y por otra parte, los profesionales, tenemos los profesionales mejor formados de la historia, médicos, enfermeras, del tipo que sea, que están sacando 13 sobre 14 en la selectividad, cerebritos impresionantes que hablan varios idiomas, que han hecho todo tipo de Erasmus, con una proporción de mujeres del 70% para arriba en prácticamente ya todas, y eso seguimos con el mismo modelo que en los años 80, ¿no? Entonces, lo primero de todo yo creo que es recuperar lo que hemos perdido. Hemos perdido el domicilio, hemos perdido gran parte de lo que es la atención a la mujer y al niño, que en muchas ocasiones lo hacen los pediatras o lo hacen los ginecólogos, antes de meternos en otras vainas. Pero en cualquier caso, ¿cómo vamos a hacer esto? Con la sobrecarga que hay. Y la sobrecarga, vuelvo a insistir, no es un problema español, es un problema mundial. Inglaterra, en los últimos 10 años, ha aumentado la carga asistencial en el primer nivel de atención un 8%. Si vamos a 20 años atrás es un 30%. Entonces, lo que dicen ellos es cómo vamos a soportar esto. Segundo lugar, en relación con la sobrecarga, es la cuestión del tiempo por paciente. Yo creo que la reforma de la atención primaria en España cometió un error garrafal con no poner límites ni por arriba ni por abajo. Es decir, si los 1.300 pacientes de un cupo quieren ver ese día a su médico, lo pueden ver. En ningún país del mundo pasa eso. Y con el límite inferior igual, o sea, puedes tener consultas de 4, de 3, de 2. ¿Cuánto es el límite inferior? 1 minuto. Entonces, en ese sentido me parece que ese es un tema fundamental. Los ingleses, que tienen 10 y lo llevan a rajatabla, consideran que es imprescindible 2 minutos para que el paciente pueda verbalizar el problema que tiene, 4 para establecer un plan consensuado, porque en teoría nos llenamos la boca con la historia de las decisiones compartidas, y el resto del tiempo para adecuar la respuesta. Entonces, mientras no abordemos el tema de que no podemos continuar con ese problema de ese tiempo de consulta, realmente es ridículo hablar de qué vamos a hacer. Y, por último, yo creo que hay que plantearse de una vez por todas, se lo están planteando los ingleses claramente, que aquí el problema no son los valores, es cuando entran en conflicto los valores. El problema no son los atributos de la primaria. Todos creemos que la atención primaria tiene que ser accesible, longitudinal, etcétera, como dijo doña Bárbara. El problema es cuando entran en colisión, y ahora están entrando en colisión accesibilidad y continuidad. Y hay que decidir qué quieres. Los ingleses ahora están intentando que los médicos generales trabajen 24 horas, 7 días a la semana. Eso es a costa de cargarte la continuidad, porque evidentemente no puede verte siempre el mismo. Sobre la accesibilidad, sobre el aumento de horas, en salud no hay ninguna evidencia. Sobre el resultado en salud, en hospitalizaciones evitables y demás, hay un montón de evidencia, la más reciente en el PLOS, donde demuestra que si tú tienes continuidad y regularidad con un paciente, los resultados en salud del paciente son mejores. Entonces, yo creo que esas son las cosas que hay que plantearse ya. Bueno, después de esta pregunta, os paso un turno de intervenciones, pero me gustaría aprovechar que Sergio ha enlazado ya con el tema del modelo de atención para profundizar un poquito aquí, ¿no? Porque cuando se pregunta
cuando se pregunta sobre todo a los profesionales, cuando hablamos con los profesionales y con los colegas, lo que pudiese parecer es que la atención primaria se reduce a la consulta médica y en mucho menor medida a la atención domiciliaria, ¿no? Entonces, digamos que el debate estaría en si estamos desarrollando el modelo original de atención primaria de salud, longitudinal, con base comunitaria, con enfoque de promoción, o si estamos avanzando de manera casi indefectible hacia un modelo de policlínicas. Y en este caso, ¿cómo podemos recuperar lo esencial del modelo, pero cómo podemos recuperarlo admitiendo lo que dice Sergio de que es absolutamente necesario modernizarlo, o una puesta al día en ese sentido? Bueno, aquí entrarían muchas cosas, ¿no? Desde el balance entre la consulta-demanda, la atención en el domicilio, las actividades comunitarias, el papel que tienen las TIC en estas novedades, en esta modernización. Y bueno, pues te dejo ahora a ti, Francisco, y después a Sergio. Seguimos con... Por empezar con lo último que mencionas, con el papel de las TIC, ¿no? Yo, de la intervención de Novo al principio, que me ha resultado alucinante, de buena y de interesante, me ha sorprendido que no haya abordado el papel de la revolución de las TIC en el desarrollo del sistema sanitario, o por lo menos no he querido yo entenderlo Yo creo que mientras que el desarrollo de la tecnología, digamos, más ingenieril, ha sufrido un proceso de desarrollo cuantitativo, ¿no? Las TIC van a suponer un elemento disruptivo en nuestra sociedad, ¿no? Y va a cambiar la organización sanitaria, ¿no? Y yo creo que deberíamos de empezar a utilizar esa herramienta porque podemos sacar muchas más ganancias. Por ejemplo, hablamos mucho de dejar de hacer, del no don't do, no. Pero realmente, por lo que yo conozco, estas actividades de dejar de hacer no permiten muchas ganancias de tiempo a los equipos de atención primaria. Sin embargo, yo creo que el uso inteligente de las TIC pueden permitir ganancias de tiempo, ¿no? Porque el tiempo necesario no podemos estandarizarlo para toda la población. El tiempo tiene que ser un indicador de satisfacción del profesional sanitario y del paciente, y tiene que ser dependiente del tipo de problema que se está abordando, ¿no? Y entonces pues creo que el papel de las TIC sería muy importante, ¿no? Desde luego tenemos que recuperar algunas cosas de la atención primaria haciendo de otra manera. Tú has mencionado la atención domiciliaria. Yo solo digo una cosa respecto a la atención domiciliaria. Es verdad que cuando la presión asistencial aprieta, es lo primero que cae en el funcionamiento del equipo de atención primaria. Y eso demuestra una falta de compromiso ético terrible de los profesionales, porque los pacientes domiciliarios son los más vulnerables de nuestros clientes. Entonces es alucinante que permitamos esto, que la administración lo permita, pero que los profesionales no reaccionemos ante esa situación, ¿no? O el desarrollo de la actividad de promoción de salud. Siempre se habla de la actividad de promoción de salud, es algo políticamente correcto. ¿Quién va a decir que no se realizan las actividades? Pero es algo heroico hacer actividades de promoción de salud en los equipos de atención primaria, ¿no? Las organizaciones funcionales, la distribución de tareas, la propia presión asistencial te impide realizarlas, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacer una apuesta visibilizando, porque alguien ha dicho, algún estadístico, de que efectivamente cuando pones un indicador se visibiliza un asunto y toda la organización le da una cierta importancia. Pues bueno, yo no creo mucho en los modelos de dirección por objetivos, prefiero más los modelos de dirección por valores. Me parece que consiguen mucho más rendimientos, compromiso y motivación con los profesionales que los de los objetivos. Pero bueno, estamos en ese modelo de gestión en todos los sistemas sanitarios en España, pues vamos a visibilizar objetivos de promoción de salud. Vamos a utilizar instrumentos retributivos que tenemos, como la modalidad de nuestro sistema retributivo, que permite que los profesionales médicos de enfermería dediquen 6 horas a su actividad fuera de la jornada laboral y se retribuyan, ¿no? Vamos a utilizar algunas herramientas que nos permitan dar un impulso a la atención, a la promoción de salud, ¿no? Y quiero decir una última cosa. Yo creo que la enfermería ofrece al equipo de atención primaria y al sistema sanitario una aportación genuina como disciplina, que es necesario poner en valor y que es necesario proteger, ¿no?
cuando una persona tiene un problema de salud o una circunstancia vital que le hace tener una necesidad de atención sanitaria, necesita un médico. Pero cualquier enfermedad, problema de salud o acontecimiento vital provoca en cada ser humano la necesidad de una respuesta humana ante esas circunstancias y un proceso de adaptación a esas circunstancias. La enfermería trabaja con el objeto de adaptar la respuesta humana, de ayudar al individuo a adaptar su respuesta humana. Entonces, esa mirada diferente creo que es una contribución importante que hace la enfermería y que hay que poner en valor en los equipos. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, si realmente la primaria quiere trabajar en los tres ejes, en el eje, podríamos decir, más clínico, en el eje más relacionado con la familia y el relacionado con la comunidad, eso no lo puede hacer un médico. Eso se necesita no solo personal de enfermería, por supuesto, sino más personal. De hecho, a mí me llamó mucho la atención el tiempo que estuvo en Estados Unidos, en Carolina del Norte, trabajaban juntos el médico de familia, la nurse practitioner, la enfermera que prescribe y prescribía, y lo hacía muy bien, y otro profesional que aquí no existe, pero que existe en Inglaterra y existe en Estados Unidos, que es el physician assistant. Es un profesional formado, que es una carrera universitaria, que está a mitad de camino entre médico y enfermera. Cada uno hacía su trabajo. No había ningún tipo de aspecto como muy habitual y que seguimos sin resolver después de 40 años, de que es que si los médicos son así, los enfermeros son asá. Allí todos eran fundamentales para sacar el trabajo adelante. Y además, evidentemente se necesitan, Bodenheimer lo decía en una mesa redonda con Bárbara Starfield en el 2008, han pasado 10 años, se necesita gente que establezca paneles de la población, gente que realmente haga la gestión de los casos más complejos, algo parecido a la gestión de casos y demás. Es decir, se necesita ampliar muchísimo el perfil de profesionales dentro del equipo de atención primaria para dar respuesta a todo esto, ¿no? En cualquier caso, yo estoy de acuerdo contigo en que las TIC son disruptivas, pero tengo dudas si es para bien o para mal, y me explico. Este es un artículo de antes de ayer, del JAMA, y dice: ¿es el tiempo para una nueva especialidad médica? La especialidad médica es el médico virtualista, es decir, el que atiende a la gente virtualmente. Entonces, las competencias del virtualista tienen que tener relación con la tecnología, no con la enfermedad del pavo o la pava. Es decir, lo que es importante es que conozca la ley sobre este tipo de cosas, conozca lo que es la interacción en la web y cosas por el estilo. O sea, esto puede tener muchas derivas un poco peligrosas. Hay un artículo de los ANAS del año pasado en médicos que trabajaban en atención primaria, por cada hora que dedicaban a los pacientes, dedicaban 2 horas a registrar datos en la historia clínica electrónica. Y además 1 hora adicional en su casa. Como trabajan para la privada, le interesa tener eso maqueado. Mi hija fue ayer a un nuevo médico porque su médico, luego hablaremos de la precariedad, se fue y dice: es que no me ha mirado y me ha mandado una medicina que no me había dicho que me iba a mandar. Es decir, es muy peligroso el sustituir lo que es la clave de la atención primaria, que sigue siendo la interacción entre 2 personas, por tecnología, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que habrá que estar expectantes. No ha habido ninguna intervención hasta el momento. A ver, Enrique, Blanca y Carmen. Bueno, pues Carmen, Blanca, Enrique. Hola, muchas gracias por la intervención, muy interesante. Yo quería saber si ustedes me pueden decir hacia dónde las tendencias que están hasta ahora, o hacia dónde se está yendo en la reforma de la salud mental, que está fatal, que necesita urgentemente, hace muchos años que la necesitaba. Me gustaría que dieran unas pinceladas. Gracias. Pásale a Blanca y después les dejamos a ellos que contesten. Hola. Bueno, yo tenía apuntada una pregunta antes de que Francisco empezara a hablar de las TIC, y era enganchando un poquito con lo que decía antes Abel sobre las tecnologías. ¿Así? ¿Mejor? Sí. Vale. A ver, yo creo que la supertecnología en la atención primaria son las TIC. Son la historia clínica digital, pues todo lo que lleva consigo, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación de que no hemos cambiado en las cosas que hacemos. Igual hablo mejor así, ¿me oís? Creo que sí. A ver. Un poquito
más lejos, así. Vale, yo creo que no ha cambiado nada lo que hacemos, quienes llevamos ya mucho tiempo y estamos esperando a jubilarnos y dejarles espacio a los que vienen a ver si mejoran esto. No ha cambiado lo que hacemos, pero sí nos están cambiando la forma de hacerlo, ¿no? Lo que decía Abel, que la función, no sé cómo decías, lo anoté porque me ha gustado mucho, la función sigue a la forma, ¿no? Entonces, como que hacemos lo mismo, pero tenemos que ahora que dedicar muchísimo tiempo a registrar y a poner nombres a cosas que antes no teníamos que poner y a dedicar un esfuerzo enorme a esto, ¿no? En vez de a la relación. Entonces, a mí eso me parece una cosa, bueno, pues como bastante, por lo menos para debatirla, en serio. Y luego otro tema es el del presupuesto. Yo no sé, ni lo he visto nunca, ni lo he oído, lo que se está gastando en las TIC, ¿no? En atención primaria. Pero tal y como estamos actualmente de personal, me parece que casi como una indecencia estar cambiando continuamente o poniendo aplicaciones nuevas y todas estas cosas. Gracias, Blanca. Estaba Enrique por aquí. Voy. ¿Qué? ¿Enrique? ¿Enrique tú? ¿Así de lejos hay que hablarle esto? Háblale un poquillo, con cariño. Háblale con cariño. Ahí, así. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros las intervenciones que están siendo muy... Perdonadme un momento. A ver si se apaga esto. Ahora. Esas son las TIC. Hombre, está siendo muy sugerente y abriendo muchas posibilidades de debate. A mí me parece que muchas veces el tema de las cifras económicas, Sergio, lo manejamos con excesivo pesimismo. Y no digo yo que no sean las que tú dices que son. Lo que pasa es que cuando hablamos de... igual que cuando hablamos de financiación de un sistema de salud, se cuestiona si es necesario un suelo, si no lo es. Aquí se ha dicho que no es necesario, que es una barbaridad. Yo creo que soy partidario de que hace falta un suelo. ¿Pero por qué soy partidario de que hace falta un suelo? Porque somos de los más pobres. Por tanto, al ser de los más pobres, para mí un suelo es un techo. No sé si me explico. Conseguir al mínimo, que al menos que me respeten como mínimo, el 6,5, el 7% de un PIB, ya es importante, ¿sabes? Cuando estás muy por encima de eso, pues puedes discutir si el suelo es útil o no es útil. En cambio, la primaria, cuando se habla de ella, siempre se la compara con hospitales. No se habla de las necesidades financieras de atención primaria. Si uno dice, no, es que este año es un 13 y el año pasado era un 14. ¿En relación a qué? En relación a hospitales, ¿vale? Se habla siempre sobre el presupuesto total. Primaria baja en el peso porcentual global. Pero claro, ¿el resto qué es? El resto es la atención hospitalaria, fundamentalmente. No existe prácticamente otro gasto. Es, digamos, nimio. El peso fundamental es la atención hospitalaria y la atención primaria. Si baja uno es porque sube el otro. Pero realmente ha bajado. En los 3 últimos años que tú has citado, 16, 17 y 18, el presupuesto de atención primaria ha subido respecto al año anterior entre el 5 y el 6%. Mientras que el presupuesto de la sanidad ha subido un 4%. O sea, ha subido por encima del crecimiento global del año anterior de la sanidad global. Pero claro, ¿qué ocurre? Que hospitales ha crecido más. Claro. Si tú compras 100 ecógrafos en primaria, tú cubres las necesidades de atención primaria probablemente. Razonablemente en una zona donde hacen falta 100 ecógrafos. Eso no mueve ni una décima de ese 13,47, a lo mejor lo convierte en 13,48. Pero si entran 40 millones para comprar aceleradores lineales, le pega un subidón al presupuesto de hospitalario. No sé si me explico. Y en estos 3 últimos años han entrado 40 millones de una fundación que ha donado 40 millones para generar ALES, que también son necesarios, que yo no los cuestiono. Todo es necesario. Es normal que uno trate de mejorar. Lo que pasa es que es bueno afinar cuáles son los parámetros que vamos a fijarnos para saber si mejoramos. Porque claro, que crezca más es que hospital es más caro. Y cualquier cosa que haga, hospitales también ha tenido que salir de la crisis. Y cualquier cosa que inviertas en tecnología, etcétera, etcétera,
es mucho más costosa, el impacto global. Nosotros tenemos que partir probablemente de otro tipo de análisis. Eso hay que refinarlo porque el objetivo de decir, no, yo es que tengo que llegar a un 20% del total del sistema. No hay ningún sitio, y tú y yo somos personas que conocemos este mundo. Enrique, te voy a pedir un poco porque nos quedan 10 minutos. No hay estudios hechos sobre qué es lo óptimo. No existen. Existen deseos de sociedades que dicen, no, lo ideal es 15, lo ideal es 20. No se sabe. Y la crisis más gorda no la ha sufrido primaria, que se ha dicho aquí. La crisis más gorda la ha sufrido enfermería hospitalaria. Es lo que realmente ha caído en el sistema. Con las 37 horas y media y la adaptación a las 37 horas y media con los turnos de hospitales. Gracias, Enrique. Le voy a dejar, Sergio, si no te importa, a Francisco que intervenga, porque va a tener que salir corriendo, y después te paso a ti la palabra. Voy a responder a la de las TIC. Yo lo que quería decir se refleja, por ejemplo, en una entrevista que escuché el 8 de enero. En el intermedio entrevistaba los periodistas del intermedio a una periodista, a Marta García Ler, que ha escrito un libro sobre el futuro que ya tenemos aquí, ¿no? Y hablaba sobre cómo las TIC están impactando en la vida cotidiana y en las distintas profesiones, ¿no? Y sostenía esta periodista, que no es ni médica, ni enfermera, ni experta en salud, y lo decía, ¿no? Sostenía que todo lo que son actividades rutinarias van a desaparecer, que las profesiones fundamentadas en actividades rutinarias o se transforman o perecen, ¿no? Y todo lo que se sustente en las relaciones humanas y en la relación personal no es sustituible por las tecnologías, ¿no? Yo creo que esto nos está indicando el camino de por dónde tiene que caminar la medicina de familia, la enfermería de familia, la atención primaria, ¿no? Una anécdota. En Estados Unidos, Google, cuando realizas una búsqueda de depresión, te ofrece la posibilidad de que realice el PHQ automáticamente, ¿no? Es decir, hay un montón el análisis de imágenes, es que es un tema que está absolutamente descrito como se puede escapar de la actividad, del raciocinio, del tiempo de trabajo y mediante programas realizarlo, ¿no? Me refería a eso. Obviamente yo no tengo una respuesta porque no sé de qué manera va a impactar, pero está claro de que atención primaria y el Sistema Nacional de Salud tiene que estratégicamente plantearse el impacto que va a tener las tecnologías sanitarias en su organización y sus fines. Le dejo. Bueno, yo una pregunta, no, me perdonáis que voy a hacer una reflexión. Me siento como aquellos espectadores que ven un debate por televisión y se le permite, vamos a dar entrada desde la calle a una persona. Yo creo que la capacidad de autodestrucción y de fustigamiento que tenemos en la atención primaria, desde luego, es imparable. Y yo creo que esta mesa lo demuestra. A mí me produce una tremenda tristeza utilizar ejemplos extremos para generalizar hablando de la pérdida de las 3 virtudes de medicina familiar y comunitaria, o de algún comentario de falta de compromiso ético de los profesionales de primaria. Me parece durísimo y profundamente injusto por lo que me toca y por lo que toca a mis compañeros. Yo creo que hay cosas que se están haciendo bien, hay cosas que se están haciendo mal, y la variabilidad de los equipos de atención primaria es enorme. Por tanto, es injusto hacer generalizaciones como lo que se han hecho por parte de algunos miembros de la mesa. Toda organización busca calidad, precio barato y rapidez, y las 3 cosas son imposibles de conseguir, y también en primaria son imposibles de conseguir las 3. Pero en este momento, dada la variabilidad que hay, existen centros de salud en Granada, equipos de atención primaria en Andalucía y equipos de atención primaria en España, que dan una provisión integrada, que hacen intervenciones comunitarias, que hacen una atención en domicilio envidiable, que atienden al final de la vida, que hacen consulta de la mujer, que tienen personalizada la atención de enfermería, que las enfermeras prescriben y no sufre nadie, y que usan las nuevas tecnologías, usan el teléfono, el WhatsApp, el correo electrónico, y eso es una realidad cotidiana que yo vivo. Lo que pasa es que yo vivo en el micro y no estoy en el debate de la televisión, sino que estoy detrás. Lo siento mucho hablar con esta dureza, pero es que me ha parecido súper injusto. Comentar 2 cosas que sí que veo que son 2 riesgos importantes vistos desde una persona que trabaja en
en un equipo de atención primaria, que es un riesgo interno y un riesgo externo. El riesgo externo creo que no se ha ajustado todavía exactamente, y es que no hemos conseguido un sistema de ajuste de recursos para atención primaria capitativo por riesgo. Eso no se ha conseguido. No hemos conseguido todavía un parámetro de medida para determinar qué plantilla es necesaria en un equipo de atención primaria en función de las necesidades de la comunidad para dar una atención no solo médica, no solo clínica, y eso bueno, pues no es posible. Y existe un riesgo interno que sí que es un proceso degenerativo de algunos equipos de atención primaria, pero que yo no calificaría de generalizado, que es el riesgo interno de fragmentación. Fragmentación en cuanto a que ha sido como una especie de rebelión por parte de médicos y enfermeras, los médicos hacia la especialización, la fragmentación del paciente, y las enfermeras hacia atracción de enfermeras especialistas, llamémosle enfermeras gestoras de casos, matronas u otro tipo de atención a domicilio hacia el interior de los equipos. Yo preferiría bajar un poco el nivel del debate, hablar quizás de estas dos cuestiones, qué opinión tenéis, y sobre todo pedir un poco de menos sufrimiento y de menos imagen negativa de la primaria en este debate. Yo siento ser aguafiesta y estando de acuerdo contigo en algunas cosas, creo que no se puede cambiar la realidad si la niegas, ¿no? Y yo me parece que hay médicos y enfermeros heroicos. Antes he puesto el ejemplo de la atención primaria. Conozco de la promoción de salud, muchos centros de salud de Málaga donde se hace buena promoción de salud con un coste personal y un compromiso militante, se hace. Conozco profesionales que hacen una atención domiciliaria excelente, que no permiten que un paciente de su cupo no muera dignamente con la mejor atención, pero también lo conozco lo contrario. Lo mismo que en Málaga somos muy malos y en tu medio son todos excelentes. Pero yo creo que hay que reconocer la realidad para desear cambiarla, y eso es algo que para mí es obligado. Bueno, voy a volver un poco a recapitular desde el principio, ¿no? En relación con la salud mental. No, las tengo más o menos en la cabeza. Por desgracia yo no sé de salud mental, aunque por la prevalencia que tienen, todo lo que se engloba dentro de los trastornos mentales, desde luego es un elemento crítico en atención primaria. Y en ese sentido, no solamente la fórmula habría que valorar qué alternativas hay. Está muy debatido si debe haber psicólogos o no debe haber psicólogos en atención primaria. Yo, desde luego, no tengo una posición claramente en contra, porque yo creo que en determinados momentos, precisamente si estamos intentando desmedicalizar, hay muchos tipos de intervenciones que se podrían hacer por psicólogos expertos en atención primaria. Lo que sí es verdad es que yo he conocido experiencias muy buenas, y algunas de ellas especialmente en Andalucía, de una colaboración muy estrecha entre los centros de salud mental y los centros de atención primaria, hasta el punto que esa frontera que hay entre la atención primaria y la atención especializada, o mal llamada especializada, la atención más cercana al hospital, se borra precisamente porque trabajan juntos. Entonces yo creo que específicamente en este tema, igual que a lo mejor no lo veo en cardiología, pero sí que lo veo en el ámbito de la salud mental. Pero vuelvo a insistir que yo no soy ningún experto en salud mental, ¿no? Perdona, Sergio, le voy a decir adiós sí. a Francisco. Perfecto. Porque tiene que salir a las 7:30. Muchas gracias. Bueno. Sí, la segunda pregunta en relación con lo que había comentado Enrique, ¿no? Enrique Cruz. Hombre, tiene razón, o sea, la cuestión de las cifras son siempre relativas y dependiendo de cómo las manejemos, pues puede ser mucho o puede ser muy poco. Pero me pasa exactamente igual que antes cuando se estaba hablando del porcentaje de los acuerdos que tiene el gobierno español en relación con la convergencia y el plan de estabilidad para el año 2020. Desde luego, para mí, que estemos bajando de 6,10 a 5,8 y que vayamos a acabar en 5,6, pues hombre, la verdad es que me da un poco de miedo. No, ya sé que es diferente. No, pero me refiero en cuanto al valor de las cifras relativas. Ahora, no tendría para mí ningún valor, ninguna importancia si estamos, porque tienes toda la razón, en el hecho de que nadie sabe decir cuánto es el porcentaje que debe asignarse a primaria. Por ejemplo, los ingleses hablan del 8% y les parece muy poco, pero también depende de lo que entre dentro de lo que es el gran mocho de la atención primaria. Pero a mí no me preocuparía excesivamente que hubiera ido disminuyendo el porcentaje en relación con el hospital en Andalucía si la atención primaria en Andalucía estuviera bien, pero no está bien.
al menos desde mi punto de vista. Yo vuelvo a insistir, yo aquí estoy hablando mi punto de vista, que evidentemente, como cualquier otro, es totalmente discutible. Entonces, yo lo que veo es que en los centros de atención primaria la gente ve un número de pacientes desproporcionado, que en ningún caso se suple a ningún médico de atención primaria, o casi ningún caso. Cuando se pone enfermo tiene que ir a un curso. Nosotros lo vemos en la escuela, cada vez viene menos gente de primaria, sencillamente porque no se le sustituye y, por lo tanto, ¿cómo voy a ir yo cargando a mis compañeros de toda mi actividad? En general, y en relación también con lo que decía Miguel, por supuesto que hay gente que está haciendo una labor heroica en atención primaria y que sigue yendo a domicilio y que se va a trabajar a casa a las 5 de la tarde cuando su horario laboral es de 8 a 3, pero las circunstancias de la atención primaria se han venido deteriorando. Y eso es un reflejo también, desde mi punto de vista, de la asignación y de la prioridad presupuestaria. Y vuelvo a insistir, a mí no me parece mal que Andalucía priorice hospitales con respecto a primaria. Lo que no le veo ningún sentido es que elabore planes y proyectos de refundación o de replanteamiento de la atención primaria si no van asignados con un presupuesto real para llevar ese tipo de cosas a cabo. Por lo que he comentado al principio, en la década de los 80 las demandas que había hacia atención primaria no tienen ni punto de comparación con las que hay ahora por parte de la población y por parte de los propios profesionales. Entonces, en ese sentido, me parece que es simplemente un reflejo. El porcentaje no tiene mayor valor, pero lo que sí que creo es que, y que no es exclusivo de Andalucía, vuelvo a insistir, toda España la atención primaria no es una prioridad. Y evidentemente el deterioro de la atención primaria tiene que ver con eso. Y ya por último, en relación con lo de Miguel, siento muchísimo haber sido injusto. He hecho una broma que no ha tenido ninguna gracia y además tiene el problema de que cuando tú estableces una media con respecto a lo que hay. Y sé positivamente que desde luego en Cartuja y Almanjayar hacéis todo lo que has comentado tú y mucho más. Pero Cartuja y Almanjayar, con todos mis respetos, no es representativo de la atención primaria de este país, porque yo estaba hablando de la atención primaria en España, no de la atención primaria en Andalucía ni en Granada. Y la atención primaria en España es que hay de todo, como decía Francisco. Y desde luego hay muchos médicos, enfermeras, compañeros que están en una situación relativamente cómoda, como a mí me han dicho amigos y compañeros que trabajan en atención primaria, cuando hemos estado mejor. Cuando hemos estado mejor, porque evidentemente yo trabajo en un centro de clase media o media alta, que consulta no mucho al centro y donde yo me puedo ir a la 1:30 a tomar el aperitivo. Y eso también ocurre. Entonces, en ningún caso, ni considero que se haya dejado sistemáticamente de hacer, pero sí que es verdad que hay determinadas, podríamos decir, servicios que la atención primaria en sus orígenes tenía planteados dar y que se van perdiendo. Y los datos de atención domiciliaria en España por parte de atención primaria yo creo que están ahí, a nivel general, no a nivel de Cartuja. Entonces, en ese sentido, yo creo que el problema es un problema global, no es un problema de sitios concretos. Gracias. Sí, ¿no quieres? Sí, bueno, muy rápido. Vale, entonces le dejamos a Carolina, por favor, Carolina, intenta que sea rápido y luego le dejamos a Sergio que cierre. Tres cuestiones. Primero, hablando de primaria, yo creo que se ha pasado de puntilla. Uno el concepto de accesibilidad y otro el concepto de demora cero. Ahí lo dejo. Y eso es incompatible. La demora cero es incompatible con la calidad, incluso con la accesibilidad. La demora cero hace que el paciente que va a demora cero, es decir, ya para allá, sin haber pedido, no estoy hablando de una urgencia, los clínicos entendemos real, sino que hay que atenderlo ya para allá, en detrimento, por ejemplo, a mí me ocurre en el centro de salud, de la atención domiciliaria. Si yo tengo que atender a un paciente en demora cero, es decir, que pisa el centro de salud y lo tengo que atender, no se pueden hacer visitas domiciliarias. Pero, en fin, que hay que distinguir accesibilidad de demora. Después, sobre temas de enfermería, el FOAP hizo un estudio, que además creo que acertó, del déficit que había de profesionales en Granada y Distrito Metropolitano, tanto de medicina como de enfermería. En cuestiones médicas, en torno a 30 faltaban. En cuestiones de enfermería ni lo hemos publicado porque es alucinante. O sea, parecía que podían faltar como unos 100 y pico profesionales. Y nosotros preguntábamos, ¿no? En el FOAP decíamos un debate interno. O sea, si estamos que faltan 30 médicos de atención primaria y estamos, ¿no? O sea, de cupos, no estamos hablando de lo que no se sustituye, etcétera. O sea,
el trabajo, ¿no? La necesidad de crear nuevos cupos para atender a esa población, y faltan 30 médicos, ¿cómo enfermería no se revela faltando 100 y pico? O sea, y entonces hay que pensar que las oleadas de atención desde el hospital, de enfermería hacia la atención primaria, hace que se emborrone mucho el trabajo de enfermería en atención primaria, porque cada cierto tiempo, con los concursos de traslado, etcétera, van. Y eso hay que dejarlo ahí, enfermería no lo ha sacado y es importante. Y por último, las políticas de personal respecto a donde trabaja Miguel, donde trabaja Blanca, no puede ser igual, no se pueden ser tratados en las políticas de personal de la misma manera. O sea, no se puede contratar igual a profesionales en los centros de las ciudades que en las zonas marginales o que en los lugares más dispersos. Y sin embargo, se utiliza la misma herramienta y no se ha planteado ninguna otra herramienta novedosa, ni más mínimo con un poco de, en fin, más allá de la zona de transformación social, que con la crisis desaparecieron incluso esas herramientas. Voy a dar una última palabra por alguien había pedido por ahí y lo dejo. Sí. Hemos hablado de primaria, hemos hablado de especializada, hablamos de propuestas, entiendo que una visión de futuro, pero abandonamos la conexión entre primaria y la especializada, es decir, no he oído hablar de continuidad asistencial ni de coordinación internivel. Que no nos ha dado tiempo. Sí, no. Tienes toda la razón, José Miguel. Yo creo que es un elemento clave. Lo que pasa es que con debates de 40 minutos para tocar todo esto es imposible. Desde luego es un punto crítico. Un punto crítico que además en todos los países sigue sin resolverse. Para acabar, bueno, y volviendo un poco al principio, ¿no? A lo de el cassette, que yo creo que sería bueno que fuéramos vinilo. Lo digo porque el vinilo es el único sector musical que está creciendo, y está creciendo por varias razones. La primera es porque el vinilo tiene una calidad de sonido mejor que la de cualquier otro medio, y con el desarrollo de los discos en 180 gramos y demás se aprecia especialmente. Segundo, porque incluye un elemento importante que es el arte, es decir, dentro del arte moderno está la portada de innumerables discos. De hecho, esta semana hay una exposición en Granada con discos de Police. Y tercero, porque además de eso permite algo diferente a la otra manera de escuchar la música. El vinilo obliga a hacer determinadas cosas como sentarse, darle la vuelta a la cara y etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, introduce la lentitud. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la atención primaria... Hay un libro que fue bestseller el año pasado, yo siempre lo cito, además me critican por ello, pero es verdad, me parece un libro muy impactante, que es el de Homo Deus de Harari, que es un historiador que imagina cómo va a ser el futuro, ¿no? Y en el futuro diferencia dos cohortes, una de superhombres, que serían el Homo Deus, los ricos, y otra de desechos humanos, que serían prácticamente el resto, ¿no? Entonces, en esa, como Harari es el hombre de moda, le invitaron a publicar en Nature un artículo sobre inteligencia artificial y el futuro de las organizaciones sanitarias. Una de las cosas que decía Harari es que la medicina general era una de las especialidades que iba a desaparecer. Realmente lo que se necesitaban eran cibortos, grandes medios tecnológicos, robots que operen y cosas por el estilo, y genómica, pero no médicos generales, ¿no? Ampliándolo a la atención primaria, yo creo que es todo lo contrario, y solamente por 5 cosas. Una, la incertidumbre va a continuar existiendo, es decir, va a haber alguien que tenga que decidir cuándo un determinado paciente necesita atención o no, y por quién, por el especialista del segundo nivel, del tercer nivel o de quien sea. 2, porque hay varios artículos recientes, hay uno muy bonito de Abraham Borghese, que es de Stanford, y que cuenta precisamente que el dominio de la máquina va a llevar a interpretar los resultados de la máquina, porque la máquina es tonta. Tercero, la equidad a algunos nos sigue preocupando. Y a mí me preocupa especialmente qué pasa con el rural. El rural no tiene importancia. Y de hecho ya hay en TED, que es como el sitio de los gurús, vídeos que dicen que hay que hacer con el rural, y es simplemente teleconferencias con algún propio que haya por allí medianamente espabilado. Evidentemente eso es generar 2 tipos de asistencia para gente que merece la pena, que son los de las ciudades, y para el resto. 4, yo creo que hay un elemento muy importante que tiene que ver con la protección del propio sistema, lo ha comentado también Abel, en el sentido de todo lo que es la sobremedicalización, y ahí el papel que tiene la atención primaria es fundamental. Y por último, la atención primaria sigue siendo imprescindible para acompañar a alguien que está muriendo, y eso no lo va a sustituir ninguna máquina. Entonces, en ese sentido yo sigo creyendo y sigo apostando porque la atención primaria es muy importante, aunque parezca que para
las autoridades políticas de todo el mundo es menos importante que el desarrollo tecnológico en medio hospitalario. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, no hemos solucionado el mundo, no hemos solucionado la atención primaria de salud, pero yo creo que sí que hemos cumplido el objetivo de Sergio y Francisco, nos han ayudado a repensar y a volver a reflexionar sobre temas que son clave en este asunto. Le dejo la palabra a Maru. Muchas gracias, Sergio, y gracias a vosotros también. Dos segundos antes de que desalojéis la sala, porque además vamos a empezar con la asamblea. Muchísimas gracias a las personas que habéis estado hoy aquí, siguiéndonos en directo. Más gracias todavía a las personas que nos vienen siguiendo por streaming a lo largo de la tarde. Gracias a Jesús Cáceres, porque ha estado toda la tarde al pie del cañón con el streaming. Y adelantaros una novedad de cuál será la próxima actividad que vamos a hacer en Saspas en la primavera. Llevamos una temporadita organizando un modelo, un formato que son los foros virtuales. Hicimos el último en noviembre, que fue un foro virtual sobre la renovación de atención primaria, y haremos el siguiente en esta primavera, en modalidad foro virtual, sobre la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, que nos parece un tema apasionante, en el cual estamos muy interesados, y además como comunidad autónoma quizá que lleva ahora mismo el testigo, pionera en esa historia, y entonces montaremos un foro virtual sobre esa ley de promoción de la alimentación saludable. Muchas gracias y que tengáis buena vuelta a casa.